Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos el noticiero del día de hoy con noticias muy importantes de Estados Unidos traídas gracias a la cortesía de La Voz de América. El Congreso de Estados Unidos certificó el jueves por la madrugada la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del pasado 3 de noviembre, tras una jornada que estuvo marcada por los disturbios que desembocaron en un asalto al Capitolio, al tiempo que uno de los asesores de la Casa Blanca, Dan Scavino, publicó en su Twitter en la madrugada de este jueves un comunicado en el que asegura que el presidente Donald Trump, pese a no estar de acuerdo, reconoce su derrota y promete una transición ordenada. El saldo de los sucesos ocurridos el miércoles en la ciudad de Washington fue el de 4 personas fallecidas, una de ellas por arma de fuego, las otras 3 a causa de salud y más de 50 arrestos. A las 6 de la mañana, hora del este de Estados Unidos, se cumplió el tiempo de un toque de queda que fue decretado por la alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, pocos minutos después de que personas partidarias del presidente Donald Trump invadieran el Capitolio de forma violenta. Además, Bowser decretó 15 días de estado de emergencia. Luego de 5 horas de haber quedado suspendida, la sesión conjunta del Congreso retomó el piso para continuar con la certificación de los resultados que fueron previamente validados por los colegios electorales de cada estado. Desde ese momento, el panorama cambió, escuchándose pronunciamientos contundentes por parte de legisladores, tanto republicanos como demócratas, que repudiaron los sucesos ocurridos en la Casa Legislativa. Una de las reacciones más sorpresivas fue la del senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más próximos del presidente saliente Donald Trump, quien dijo que se ha acabado y que Joe Biden y Kamala Harris han sido elegidos legalmente y se convertirían en el presidente y la vicepresidenta de Estados Unidos el próximo 20 de enero. Desde Washington les informó Sofía Pisani, Voz de América. Tras los disturbios registrados en la capital de Estados Unidos, el presidente Donald Trump le pide a sus simpatizantes que se vayan a casa en paz. I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election, but we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've seen what happens. You see the way others are treated that are so bad and so evil. I know how you feel, but go home and go home in peace. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se pronuncia tras disturbios en el Capitolio. To storm the Capitol, to smash windows, to occupy offices, the floor of the United States Senate, rummaging through desks, on the Capitol, on the House of Representatives, threatening the safety of duly elected officials. It's not protest, it's insurrection. The world's watching. Like so many other Americans, I am genuinely shocked and saddened that our nation, so long the beacon of light and hope for democracy, has come to such a dark moment. En más noticias de Estados Unidos, en California, tras el aumento de casos de COVID-19, impulsa a reforzar los mensajes de prevención. California sobrepasó 27.000 muertes por COVID-19. Entre el lunes y martes reportó más de 117.000 nuevos casos y más de 22.000 pacientes internados por COVID-19, agravando la crisis hospitalaria en el estado. Los latinos, que constituyen el 39% de la población total, están entre los más afectados. Somos el 56% de los casos que están infectados
y mucho más triste, el 47% de muertos. La doctora Diana Ramos, del Departamento de Salud Pública de California, dice que están redoblando sus esfuerzos para alertar a la comunidad latina con anuncios como este, con un mensaje fuerte pero esencial para transmitir la gravedad del coronavirus. En otros, víctimas de la pandemia están compartiendo sus trágicas historias. Mi papá falleció, Esto es verdadero y por eso es que se están haciendo estas campañas, porque de las voces de las personas que han perdido un ser querido, esa es una oportunidad para educar. Están reforzando protocolos de sanidad para evitar contagio y propagación del virus. Les hacemos un llamado urgente. Tenemos que resistir la tentación de juntarnos con nuestra familia extendida, no ir a Latinoamérica, porque ahorita los casos están mucho peor en esos países y regresando nos traemos la infección. La doctora Ramos reconoce que al ser trabajadores esenciales, muchos latinos están más expuestos al coronavirus y se están promoviendo medidas preventivas para reducir el riesgo de contagio. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. Celebramos el día después de la manifestación del Señor, o sea, de la Epifanía. Y ahora Dios se manifiesta a un leproso. Y me gusta la oración del leproso, porque le dice: Señor, si tú quieres, puedes curarme. O sea, el leproso tenía la convicción de que Jesús podía curarlo, pero ahora quería apelar a la voluntad suya. Si tú quieres. Un bonito modelo de oración. Porque muchas veces nosotros le queremos exigir a Dios que haga tal cosa, sí. Hasta eso llega nuestro orgullo, nuestra soberbia. Le decimos: Señor, concédeme este milagro, concédeme que tal familiar se sane, concédeme salir de este problema, concédeme. No, tenemos que cambiar la forma de pedir. Dicen que en el pedir está el recibir. Por eso es importante tomar la actitud humilde del leproso y decirle: Señor, si tú quieres, puedes curarme, puedes sanarme. Y si el Señor ve que lo que pedimos nos va a ayudar para fortalecer nuestra fe, nuestra entrega hacia Él y al servicio de los demás, con toda seguridad el Señor nos lo concederá. Y sin duda veremos la gloria de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, la oración de hoy, el mensaje de hoy es para que todo lo dejemos a la decisión, a la voluntad de Dios. No a nuestro desear, no a nuestro querer, sino lo que Dios desee darnos. Y el Señor nunca se deja ganar en generosidad. Que así sea. Rolando Castro, el ministro de Trabajo de El Salvador, dice: la pandemia estanca la migración laboral. El incremento en los contagios de coronavirus ha obligado a suspender temporalmente el programa de migración laboral con Estados Unidos, informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El tema de la pandemia subió fuertemente y nosotros no pudimos enviar más trabajadores. Nos salieron en plena pandemia viajes a Alaska, a diferentes lugares, pero no podíamos enviar trabajadores por el crecimiento y la forma desmedida y desbordada que estaba ya impactando la pandemia. El funcionario dijo que siguen reuniéndose con empleadores extranjeros para enviar mano de obra a Norteamérica, Europa y países árabes, pero la COVID-19 ha impuesto limitantes. Viajar a Canadá para explorar el mercado laboral, ya hablamos con la embajadora, ya hablamos con el cuerpo diplomático, estamos en sintonía y también con el estado de Qatar, que ya tenemos a nivel binacional
entendimientos y acuerdos. En el próximo semestre tienen planeado visitar Canadá y Qatar para explorar acuerdos de trabajo. Este primer semestre estamos hablando de 3 países que vamos a enviar cantidades fuertes de trabajadores, que es Estados Unidos, Canadá, Dios así lo quiera, y Qatar. Así que vamos bastante bien. En las últimas semanas se ha registrado un incremento de casos de COVID-19 en El Salvador y otros países. Para Teleprensa, Canal 33, Rommel Hernández. El Fomilenio 2 se alista para recibir fondos del gobierno de El Salvador. El director de Fomilenio 2 confirmó que el Ejecutivo está en proceso de transferirles los $50 millones necesarios para concluir 4 proyectos de la iniciativa que se paralizaron por falta de fondos. Ya nos aseguraron que nos van a hacer esa transferencia. ¿No le dijeron la fuente todavía? No, solo sabemos que es una transferencia interna de recursos del presupuesto ordinario, ¿verdad? El gobierno hará la transferencia pese a que los diputados no incluyeron esos fondos en el presupuesto 2021. ¿No hay fecha tentativa, una semana, 2 semanas? No, nosotros creemos, nuestra meta es poder reiniciar, si es posible, a principios de la próxima semana. Hace unas semanas, el director residente de la Corporación del Reto del Milenio dijo que El Salvador, de momento, no es elegible para otro Fomilenio. Sin embargo, el embajador de los Estados Unidos negó que esa posibilidad hubiese existido. No lo van a hablar de la elegibilidad de El Salvador para un programa nuevo porque todavía no ha cumplido con el scorecard, con los indicadores y especialmente esta de control de corrupción. Y ningún país del mundo ha tenido 3 programas. Hice esa pregunta en Washington, D.C. antes de llegar aquí en El Salvador y nunca tuvimos la oportunidad de Fomilenio 3. Entonces, para ser claros, El Salvador no ha perdido Fomilenio 3. La oportunidad nunca existió. El embajador estadounidense y las autoridades de Fomilenio 2 inauguraron el Instituto Nacional de Nahuizalco en Sonsonate, edificado con recursos de la Corporación del Milenio. Ahí informaron que Fomilenio 2 logró una ejecución del 94% en 5 años de vigencia, lo que equivalió a unos $260 millones. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González. Les presentamos los orígenes de un sueño en la historia de Sora. I was, curious, but I was completely clueless. I didn't know what was this organization. The first time I heard about UN, I was actually super young. I was on TV during the Gulf War. I saw a UN flag. I was really, curious about it. And I wanted to be part of the UN, and I wanted to definitely dedicate my education and later on my career towards the UN. I'm the head of office, area security coordinator of the first UN office in Ninoa, based in Mosul. So we are providing necessary feedback to our headquarters in Baghdad on political security situation. I love my job, and I think we need to be passionate to be deployed in a very remote area in a fast-changing and complex environment. Why I'm doing that? Actually, I'm not at all a person who likes danger things, but I know I want to make a difference in my work. And coming here in Mosul was definitely a way to be the eyes and the voice of the most needed person, and I wanted to be close to them, understand their challenges, but as well their hopes, and hopefully report back to our leadership in order to spread their words and give them voice again. Ahora nos vamos a Sudamérica con nuestro amigo el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano de nuestra cadena hermana JN19 Televisión, con un reportaje especial desde Lima, Perú, de lo que está aconteciendo en ese país. Reporta para la cadena de televisión ABBA y JN19 del Perú, el padre Manuel Rodríguez Rodríguez, misionero claretiano. Hoy tenemos una buena noticia. El presidente del gobierno, el señor Francisco Sagasti, nos comunicó ayer que se ha concretado ya el envío de 1 millón de dosis de vacuna para este mes, con
el laboratorio Sinopharm de China y se han pedido 38 millones que irán viniendo poco a poco, pero de momento ya este mes 1 millón. Hay una gran alegría y hay también un buen comentario por parte de los médicos porque esta vacuna no exige tanta refrigeración como otras y segundo porque es bastante eficaz. Se toma en 2 dosis, una y luego al mes siguiente otra. Por eso contentos. También hay concierto con otros laboratorios que traerían hacia el mes de septiembre pues unos 14 millones de dosis. Felicitamos al gobierno por haber conseguido en tiempo récord este concierto de las vacunas que son tan necesarias. A 94 días de las elecciones el 11 de abril están pidiendo, sobre todo pues algunos políticos, que haya un protocolo muy claro para las campañas electorales porque son muy peligrosas para poder contagiarse de este virus. Ha logrado que se traiga de Suiza como $1 millón que Sendero Luminoso, representado por Nelly Evans, llamada la monja, había depositado allí en aquellos años 90. Es una buena noticia también. También el agua está avanzando por la lluvia y corre peligro pues el río Rímac y otros con desbordarse. Hay que estar muy atentos. Perú en este año pasado ha sido el 4º exportador más grande del mundo en quión o jengibre, que es lo mismo, superando a China. También queremos resaltar cómo en cuanto a los estudios hay 170.000 estudiantes que han abandonado los institutos privados. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones en el año 2020 ha concedido 171 nuevas autorizaciones para radio y televisión, lo cual es muy bueno. El presidente del gobierno también ha dicho que los vuelos de Europa aquí a Perú quedan suspendidos hasta el día 20 de este mes. La Iglesia sigue su trayectoria de abrir poco a poco para ayudar a la gente en lo espiritual y varios movimientos estamos haciendo la novena de la prosperidad que culminará este próximo domingo. Reportó para ABBA y JN19 del Perú el padre Manuel Rodríguez misionero claretiano. Esta es una copia idéntica de los desposorios de la Virgen en el lugar donde la miró Rafael. En el año 2020 se conmemoraron los 500 años del fallecimiento de Rafael, y como regalo por este año han hecho un clon perfecto de una de sus obras más importantes, los desposorios de la Virgen, para que luzca en el mismo lugar en el que lo destinó Rafael. En el año 1798, esta ciudad tuvo que donar la obra a un general napoleónico. Este la vendió y pasó por varias manos antes de llegar a la Pinacoteca de Brera de Milán, donde ahora puede verse. El regreso de los desposorios de la Virgen de Rafael, con una operación de alta tecnología hasta Città di Castello, en su ubicación original, la iglesia de San Francisco, es algo precioso. Es completamente igual al original desde el punto de vista de información del color y material de la superficie, o desde el punto de vista de forma y acabado, el barnizado. El gemelo es perfecto. Para realizarlo, esta compañía hizo más de 4.000 fotografías con las que captó el más mínimo detalle del cuadro original. Han localizado detalles que solo vio Rafael, que tenía 21 años cuando en 1504 lo pintó. Ahora puede verse en el lugar original, y con el marco original, que ha sido restaurado para la ocasión. Hizo a San José muy joven,
rompiendo con la tradición anterior. También han regalado otro ejemplar para que pueda ser tocado en actividades didácticas. Un milagro de las últimas tecnologías, realizado gracias a esta compañía especializada en obras de arte, que ha producido una imagen del cenáculo de Leonardo de 16.1 gigapíxel. Hoy, 7 de enero, en el santoral de la iglesia, celebramos el Día de San Raimundo. Conozcamos su historia. Mientras oraba recogido en su litera, aumentaba el escándalo causado por el jolgorio que en la cubierta del barco protagonizaba con sus nobles el rey Jaime I de Aragón. Y parecía que esa bacanal, comenzada cuando zarpó el buque, solo terminaría al atracar en el muelle de Mallorca. Exasperado por la conducta del libidinoso monarca, el capellán de la corte San Raimundo de Peñafort no se aguantó e irrumpió en la orgía. Le reprochó severamente su conducta al ebrio príncipe y le advirtió que de continuar su festín abandonaría la embarcación que ya navegaba en alta mar. Entonces el rey Jaime lo hizo confinar en su camarote, apostó guardias en la puerta y continuó la rumba como si nada hubiera ocurrido. Tras el arribo del navío, San Raimundo de Peñafort aprovechó un descuido de sus guardianes y, cuenta la tradición catalana, tomó su amplia capa, la extendió sobre el mar, hizo la señal de la cruz, se encomendó a María Santísima, montó en ella y emprendió el regreso a Barcelona, ciudad a la que llegó luego de hacer la travesía en solo 6 horas. Hecho a todas luces prodigioso porque el trayecto ordinariamente con buen tiempo y en condiciones normales duraba varios días. Al llegar a la playa barcelonesa recogió su capa que estaba seca, se la puso sobre sus hombros y llegó entrada la noche a su monasterio, cuya puerta se abrió sin intervención humana. Se dirigió a la capilla en la que oró varias horas y en ella se durmió beatíficamente hasta la mañana siguiente, cuando lo despertó su estupefacto superior, a quien lo sorprendió la multitud que, agolpada en las inmediaciones del convento, quería ver al santo para comprobar si era cierto su retorno milagroso. Raimundo de Peñafort, nacido en 1175 cerca de Barcelona, en el castillo de Peñafort, del que su padre era el señor feudal, anunció desde muy pequeño su intención de abrazar la vida religiosa, influido por la profunda formación cristiana que le imprimió su piadosa madre, y en consonancia con ese ideal estudió literatura, retórica, gramática, se especializó en teología y filosofía, asignatura en la que a los 20 años ya era docente en Barcelona y antes de cumplir 21 fue ordenado sacerdote. Varios años más tarde viajó a la Universidad de Bolonia en la que se doctoró en Derecho Civil y Canónico, materias en las que se convirtió en una permanente fuente de consulta y además se constituyó en árbitro de todos los pleitos y litigios de difícil solución, y por eso el obispo de Barcelona en 1219 lo nombró archidiácono de su diócesis con amplios poderes que aprovechó para defender las causas de los más débiles y socorrer a los pobres, a quienes donaba todo su salario. A pesar de que su prestigio crecía y se consolidaba como el clérigo más prominente de la ciudad, se sentía insatisfecho con su vida espiritual, que deseaba encaminarla hacia la oración, el estudio y el silencio. Entonces, poco a poco fue madurando su idea de ingresar a la congregación de los dominicos, deseo aplazado desde cuando ejercía la docencia en la ciudad de Bolonia, en donde entabló una sólida amistad con Santo Domingo de Guzmán, quien aprovechó su oportunidad para abrirle las puertas de la orden que Santo Domingo acababa de crear. Pero apenas 8 meses después de la muerte del fundador, o sea, de Santo Domingo de Guzmán, San Raimundo de Peñafort, a los 47 años, vistió el hábito dominico. Sus superiores, a quienes le solicitó que le asignaran los trabajos más humildes, le ordenaron a San Raimundo de Peñafort que, dada su experiencia canónica, más bien escribiera un texto sobre cómo responder a las inquietudes en torno a la moral y a la conciencia de los fieles y a la hora de la confesión, claro. Y de esa idea nació la Suma de Casos Penitenciales, que a partir de ese momento se convirtió en el manual predilecto de los confesores.
Mientras realizaba esta tarea y actuaba como capellán y confesor del rey Jaime de Aragón, al mismo que se le voló navegando sobre una capa de Mallorca a Barcelona, predicaba en Cataluña, Aragón, Castilla, y el sinnúmero de conversiones obtenidas entre los musulmanes le sirvió de apoyo a San Raimundo de Peñafort para ayudar a San Pedro Nolasco, de quien era su confesor, en la fundación de la Orden de los Mercedarios, que en adelante se ocuparía del rescate y redención de estos presos. Pero no pudo continuar a su lado porque en 1230 el Papa Gregorio IX lo designó como su confesor y le encomendó la tarea de cumplir una misión que no podía encomendarle a otro, y era compilar toda la jurisprudencia canónica existente, la cual San Raimundo de Peñafort reunió en 5 volúmenes y la llamó Decretales de Gregorio IX, compendio que hasta 1917 fue el vademecum de la Iglesia en esa materia. Concluida esta etapa, el pontífice le confirió en 1235 el palio episcopal de Tarragona, que tuvo que aceptar muy a su pesar, mas una grave enfermedad lo libró de esa pesada carga al poco tiempo. Pero eso sí, no pudo eludir en 1238 su elección como superior general de los dominicos, y en los 2 años que dirigió la congregación, San Raimundo de Peñafort le dio un vigoroso impulso, actualizó las constituciones, les devolvió a sus monjes el amor por el estudio y el entusiasmo que se había aletargado, abrió varias escuelas para evangelizar a los árabes en su idioma nativo, y para facilitar este proceso le ordenó a Santo Tomás de Aquino que escribiera su célebre Suma contra los gentiles, tratado apologético que se convirtió en la mejor herramienta para convencer a los obstinados moros. Una vez liberado de estas obligaciones, San Raimundo de Peñafort volvió al confesionario y a la predicación, misiones que solo abandonó con su muerte acaecida el 6 de enero de 1275, cuando contaba 100 años. Fue canonizado en 1601 por el Papa Clemente VIII. Por eso hoy, 7 de enero, día de su festividad, pidámosle a San Raimundo de Peñafort que nos enseñe a catequizar con valor y firmeza. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúen con nuestra programación. Les invitamos a sintonizarnos todos los días en vivo, las 24 horas, por www.abatvn.com, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestras plataformas digitales de Roku TV y Amazon Fire, así como en nuestras cadenas hermanas y, como siempre, en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les siga bendiciendo.